Hora 10, 8 minutos. Decíamos, salió el sol a esta hora de la mañana, hace como una hora más o menos, 20 grados, hay mucha humedad, y el pronóstico dice que vamos a tener así algunas lluvias todavía, pero para mañana. Les contábamos en la apertura del programa, hoy está convocada una jornada nacional de lucha en rechazo al 35% en cuotas de ese incremento salarial, ese acuerdo salarial que firmaron varios de los gremios de estatales en nuestro país, entre ellos ATE y UPCN, a pesar del rechazo de los trabajadores que están en esos organismos nacionales y de las asambleas que se venían realizando. Y hoy hay una jornada de lucha, como decíamos, en distintos puntos del país, y para saber cómo va a ser esa jornada, cómo es esa jornada aquí en Misiones, estamos en contacto con Gabriela González, que es delegada de la Secretaría de Agricultura Familiar de la Nación, para charlar un ratito. Gabriela, muy buenos días, ¿cómo estás? Alicia Rivas te saluda. ¿Qué tal, Alicia? Buenos días. ¿Todo bien? Bueno, contanos, generó mucho ruido ese acuerdo, ¿no? Sobre todo porque se reclamaba la paritaria, pero no se esperaba que se cerrara tan rápido y de esta manera, además, ¿no? Sí, bueno, ya hace rato veníamos esperando en el momento de la apertura de la paritaria, porque la verdad que como la mayoría de los trabajadores del país, digamos, no podemos llegar con nuestros salarios a lo en general de todos los trabajadores del Estado, no solamente de los nacionales en este caso, pero no teníamos mucha expectativa puesta en que se peleara por lo menos para cubrir el porcentaje de inflación del año pasado. Uh-huh. Y como ya venimos desde años anteriores cerrando paritarias a la baja, y con esta situación pandémica que tenemos, que se agravó todo y empezaron a subir los precios de los alimentos exorbitantemente, es que esta vez decidimos poner un pie en la calle para hacer una jornada de lucha en rechazo de esta paritaria, que podamos ser escuchados, que no solamente por el gobierno, sino que la población pueda saber también cuál es la canasta familiar que hoy se está cerrando y digamos, y está es de público conocimiento, digamos, ¿no? Uh-huh. 98.600. 98.600. Sí. Claro, uno a veces dice, bueno, eso quién va a ganar, pero no es por ganarlo, sino porque tenemos que tener ese dato para compararlo con lo que está ganando un municipal, un trabajador municipal, un trabajador provincial, un trabajador nacional, ¿no? Uh-huh. Entonces, digamos, la consigna es para todos los trabajadores del Estado, en nuestro caso, ¿no?, que estamos agremiados en ATE. Gabriela, ¿y cómo va a ser acá en Misiones? ¿Cómo discutieron ustedes? Bueno, acá nosotros ya veníamos, digamos, organizándonos, no solamente por el tema de las paritarias, sino también por el tema de las reincorporaciones, ¿no? Uh-huh. Tuvimos una conversación con el secretario general de ATE, con Coqui Duarte, y acordamos que, bueno, que en la medida que se vayan haciendo acciones y vamos a acompañar las medidas. Uh-huh. En este caso, la medida es llamada desde las juntas internas de los organismos nacionales, del INTA, del INTI, del INDEC, de Cultura, y cada vez nosotros de Agricultura Familiar, del SENASA, y a su vez fueron incorporándose cada vez más juntas internas. Uh-huh. en este reclamo y en esta jornada de lucha de hoy. Acá en Misiones, desde lo que es nuestro sector de agricultura familiar, vamos a hacer donde se pueda y con todos los protocolos, porque estamos conscientes de la situación
por la que estamos pasando. Vamos a manifestarnos, algunos vamos a estar en las puertas de nuestras oficinas haciendo el reclamo, otros van a hacer carteles, vamos a hacer una campaña de difusión, vamos a hacer videos para que corran en las redes, porque también hay compañeros que quieren sumarse a la lucha y capaz que no están en condiciones de salud por ese tema pandémico para hacerlo, y cualquier acción que hoy se pueda hacer para sumar a esta lucha la damos por bienvenida, ¿no? Gabriela, veíamos uno de los puntos, el 40% de emergencia en una cuota, ya dimensiona lo lejos que quedó ese 35% que se cerró en 6 cuotas, además que... Sí, no, bueno, y ese es otro tema, ¿no? El que no es que es el 35%, sino que lo dividieron en cuotitas insignificantes, porque eso no te significa nada, porque dentro de 6 meses ese 35% no va a significar nada, y por cuotas no te alcanza ni para cubrir ni siquiera una compra más al mes, digamos, ¿no es cierto? Con esas cuotas tan pequeñas que han hecho, la verdad que estábamos muy indignados, te voy a decir, muy indignados, porque se fue, o sea, que no es solamente el tema de los salarios que están totalmente a la baja, sino que también hay otras reivindicaciones de la jornada hoy de lucha que también quedan en el tintero del gobierno, ¿no? Entonces no las abordan, ceden en muchos casos ante las presiones digamos, de empresarios, y no nos dan respuesta a los trabajadores, ¿no? Gabriela, y en relación a ese tema, digamos, uno piensa hasta hace un tiempo, tal vez en el sector lo fundamental, lo prioritario era la reincorporación de los trabajadores y las trabajadoras. Hoy, ¿cómo está ese tema? ¿Están todas reincorporados? ¿Quedan algunos? El principal proceso de la reincorporación se fue dando lentamente, o sea, no era lo que esperábamos, pero se fue dando lentamente durante el año pasado, donde entraron en el país, no solamente de nuestro sector, sino de lo que es el Ministerio de Agricultura de la Nación, muchas trabajadoras. Pero ese proceso fue cerrado unilateralmente por el Ministerio de Agricultura, y todavía han quedado compañeros y compañeras que fueron despedidos sin reincorporar. En el caso de Misiones, son 6 compañeros, compañeras que están esperando todavía ser reincorporados. Recuerdo para la audiencia que fueron despedidos en el año 2018 por el gobierno de Macri, con un ajuste no solamente del trabajo, sino con un ajuste presupuestario que casi, vamos a decir, que quedó, por lo menos la Secretaría de Agricultura Familiar, puedo dar fe que quedó desmantelada. Y poco a poco se fueron ingresando, y digamos, desde diciembre del año pasado hasta ahora, hasta mayo, digamos, la Mesa de Conducción Nacional de ATE, Secretaría de Agricultura Familiar, estuvo en gestiones con el Ministerio para seguir el proceso de reincorporaciones. El Ministerio lo cerró unilateralmente con el argumento de que no hay presupuesto. Pensaba en todo lo que se hizo para lograr las reincorporaciones, ¿no? Y en lo terrible que fue ese desmantelamiento. Nos tocó por ahí seguir de cerca todo ese proceso, y además porque venimos escuchándoles desde hace años en el trabajo que vienen realizando en la Secretaría de Agricultura Familiar, y fue realmente muy impresionante ese desmantelamiento y lo que implicó no solamente para los trabajadores y las trabajadoras, sino también para los sectores con los que venían trabajando, digamos. Sí, realmente fue un golpe muy, muy difícil.
el macrismo desarmó equipos muy dinámicos, interdisciplinarios, que todo el tiempo estábamos trabajando en territorio, o sea, estábamos trabajando con las comunidades campesinas, con las comunidades indígenas, digamos, teníamos una presencia del Estado en el territorio muy importante, con proyectos productivos, de comercialización, proyectos que financiaba el Ministerio de Comercialización, de Organización, de Acceso al Agua, a la Tierra. Bueno, había, digamos, es una política del Estado que ahora se ha reducido totalmente después del macrismo, pero hoy continúa, lo vemos, que todavía no es a lo que nosotros quisiéramos o soñamos, con que llegue una política del Estado con presupuesto a las comunidades organizadas del campo, ¿no? Hoy que estamos hablando de la inflación, del costo de los alimentos, de las dificultades que tienen las comunidades de cubrir esto tan básico, si se hubiera sostenido y profundizado las políticas para estos sectores, hoy tal vez el escenario sería otro, digamos, ¿no? Y sí, porque mira, aún así, en estas condiciones que te estoy describiendo, muchas de las organizaciones en esta época de pandemia fueron las que lograron sostener, aunque sea en cada localidad, en muchas localidades de la provincia, los alimentos para las familias, ¿no? Y a precios accesibles, digamos, los precios de los agricultores y las agricultoras no se dispararon como en los supermercados, sino que trataron de mantener los precios para que llegaran a todos. En muchos casos también fueron ellos los que proveyeron de alimentos frescos para los bolsones de alimentos que se tuvieron que hacer para muchos barrios por el tema de la emergencia alimentaria también. Así que estamos... además muchos haciendo el esfuerzo de hacer llegar los alimentos, digamos, ¿no? En esta pensando hasta en eso. Sí, bueno, y con algunos municipios se pudo realizar acuerdos que los bolsones sean completados, además de los alimentos no perecederos, con productos frescos de la agricultura familiar. Y sabemos que, bueno, si con poco apoyo podemos lograr cosas, esperamos que realmente en algún momento seguiremos pidiendo que la Secretaría de Agricultura Familiar tenga el presupuesto que se necesita, ¿no? Porque eso, siempre estamos como a la cola, el último orejón del tarro, y tal vez si hubiera sido otra la orientación política para la agricultura familiar como política pública, digo, ¿no? Hoy se podría haber cubierto muchas de las necesidades de las ciudades sin estos aumentos espantosos de los supermercados. Total. Gabriela, decíamos, el año pasado fuimos siguiendo de cerca cada reincorporación de los y las trabajadoras, sobre todo en la provincia, ¿no? Y en muchos momentos con muchas ganas de contarlo así, con alegría hacia afuera, pero bueno, nos decían falta todavía tantos, nos faltan muchos compañeros y compañeras. ¿Cómo fue para ustedes ese proceso de ir recuperando de a poco a sus compañeros y compañeras en la Secretaría? Bueno, la verdad, ya me lo preguntás y me emociono realmente, porque como fue tan doloroso perderlos, como fue tan doloroso, digamos, trato de buscar las palabras para no decir barbaridades. Nos emociona a nosotras también, así que... El golpe del macrismo a la agricultura familiar, a nuestros compañeros, a nuestros equipos formados,
y fueron echados así como perros a la calle, ¿verdad? Cada incorporación que se dio para nosotros fue una alegría. Nos sentimos muy emocionados por cada logro, porque la verdad que las reincorporaciones no nos las regalaron, sino que también tuvimos que luchar para que cada compañero ingresara, ¿no? Uh-huh. En un primer momento parecía que las autoridades de agricultura familiar estaban totalmente abiertas a las reincorporaciones e iban a entrar todos como en una sola tanda, pensábamos nosotros. Uh-huh. Pero después no fue así, y pensando que se iban a abrir las reincorporaciones apenas hubiera un cambio de gobierno, recién la mesa logramos que se abra en mayo del año pasado. Y bueno, ahí fue ingresando cada uno de los compañeros y compañeras con mucha alegría por parte de los que nos quedamos, porque también la pasamos re mal, uh-huh, los que nos quedamos, y con mucha alegría de reincorporar a nuestros compañeros y compañeras, porque poder empezar otra vez a intentar reconstruir los trabajos en territorio, y además que la mayoría por lo menos de nuestro equipo, la mayoría fueron mujeres las que fueron, uh-huh, despedidas, y con formaciones profesionales importantes que para el sector de la agricultura familiar, trabajadoras sociales, psicólogas, otras ingenieras agrónomas, que hacemos un equipo que, bueno, nos está costando en este momento, pero que estamos reconstruyendo para seguir trabajando y para poder darle la impronta que en algún momento tuvo, ¿no? Uh-huh, totalmente. Nos está costando, te voy a decir, nos está costando, porque como para todos la situación no es fácil, uh-huh, pero por eso esperamos también encontrarnos hoy en la jornada de lucha con otros sectores, poder ir conversando y entrar en un diálogo donde el Estado, donde el Ministerio tenga a la agricultura familiar como agenda prioritaria con presupuesto, ¿no? Porque insisto con este tema del presupuesto, uh-huh, porque discursivamente los funcionarios hacia afuera dicen que es prioritaria, pero hacia adentro sabemos que el presupuesto que se otorga para una repartición o para un sector es lo que canta, uh-huh, los números cantan, ¿no? Entonces, en este momento están cantando mal, digamos. Totalmente. Porque falta presupuesto para llegar a más comunidades, y bueno, y el eterno problema que tenemos de la falta de herramientas de trabajo, ¿no? Uh-huh. Y por otro lado, también en esta jornada de lucha, lo que pedimos, además de la reincorporación de los compañeros y las compañeras que faltan, necesitamos que nos pasen a planta, porque, uh-huh, nosotros somos trabajadores que estamos contratados por el Estado. Algunos, y pongo, en mi caso, tengo 24 años de antigüedad en el Estado, y fueron 24 años contratada. Uh-huh. Precaria, digamos, ¿no? Precaria, ¿no? O sea, pasamos, digamos, pasamos a una precariedad un poco mejor cuando pasamos al artículo, uh-huh, 9, al artículo 48, pero veníamos de 10 o 13 años de ser monotributistas. El Estado que tanto dice que no tiene que existir el trabajo precarizado, ¿no? También, por eso te digo que lo discursivo es lo que pasa, ¿no? Totalmente. Entonces, ahora nosotros está abierta la posibilidad, por lo menos desde Jefatura de Gobierno, se han tenido ya reuniones con Mario Cafiero para poder abrir los cupos que permitan
que nos permitan a todos los trabajadores del Estado entrar en planta permanente, ¿no? Uh-huh. Estoy hablando de trabajadores de 10 años para arriba de antigüedad, ¿no? Pregunto, hay los compañeros y los trabajadores que fueron reincorporados, ¿se les respeta la antigüedad que tienen? Sí, en la mayoría fue en ese sentido hubo una buena negociación de parte de parte del gremio, y en la mayoría de los casos fueron reincorporados con la misma, o sea, se respetó ese acuerdo entre el Ministerio y el gremio de respetar la antigüedad. Hubo casos puntuales en que se tuvo que revisar, pero después pudo ser cambiada, ¿no? Uh-huh. Pudieron recuperar la antigüedad que tenían. Gabriela, queremos agradecerte mucho este tiempo en la radio de la universidad, y seguramente volveremos a charlar, porque esta historia de no solamente de la reincorporación de los y las trabajadoras es una historia tan interesante de contar. Es tan interesante de contar los años de trabajo y lo que han acompañado en estos años desde la Secretaría, como ya sea como trabajadores de esas áreas en particular, y en los distintos espacios que fueron activando también en esas comunidades, así que nos queda ahí pendiente seguir contando esa historia. Sí, bueno, te agradezco, y te agradezco también que le des un valor a ese trabajo que venimos haciendo junto con las comunidades. Te agradezco sinceramente, a veces no es visto así, y bueno, nos duele un poco, ¿no? Pero uh-huh. Seguimos, porque es nuestro trabajo, porque tenemos esta posibilidad de estar junto con las comunidades y hacer o transformar, aunque sea una parte de la realidad precaria que ellos también viven, uh-huh. ¿no es cierto? Ellos también son sectores vulnerables, sectores precarizados, que necesitan un Estado presente, así que aquí estamos y seguimos. Muchas gracias, Gabriela. Un abrazo enorme. Bueno, hasta luego. Ya, muchas gracias. Hasta luego. Gabriela González, delegada de la Secretaría de Agricultura Familiar de la Nación, delegada de ATE en esa secretaría. Y realmente es una historia para contarla de los y las trabajadoras de esa secretaría en las comunidades en las que estuvieron participando. Decíamos hoy, la radio de la universidad mañana cumple 29 años. Quienes venimos trabajando aquí, yo por ejemplo llevo más de 20 años trabajando aquí en la radio de la universidad, y durante todo este tiempo hemos podido contar a través del trabajo, por ejemplo, de los técnicos de la Secretaría de Agricultura Familiar, una infinidad de conflictos contextualizados, enmarcados en realidades de esas comunidades, que realmente es muy interesante. Desde la agenda por la pelea por los territorios. Yo recuerdo a muchos de estos técnicos que después, cuando fueron despedidos, era tan injusta esa situación, tan injusta. Hace, 15 años, cuando empezaban a trabajar en los foros de la tierra y nos mostraban los mapas donde estaban los conflictos territoriales en la provincia de Misiones, y producían conocimientos sobre esos conflictos, es decir, quiénes estaban ocupando esos territorios, hace cuánto tiempo, quiénes eran los titulares registrales, en qué condiciones estaban, por pensar una situación, o técnicos de la Secretaría de Agricultura Familiar acompañando los procesos de recuperación de empresas, la ex MBM, la ex PCP, estuvieron mucho tiempo, y eso excedía largamente las tareas que podían tener como organismo, digamos, ¿no? Acompañando a esos trabajadores en reinvención que fue concebirse como trabajadores autogestionados y autogestionar un emprendimiento como fue la de la ex MBM, que sigue en pie, y que estos técnicos tienen muchísimo que ver en ese trabajo. Los recuerdo un día frenando un remate
remate de maquinarias de la ex MBM, con toda una movida social, comunitaria, mediática también, y impidiendo que entraran los rematadores, si se quiere, y se fue demorando hasta que se fueron. Y los trabajadores pudieron después juntar recursos para en el próximo remate presentarse y quedarse con esas maquinarias. O los recordamos a estos técnicos en infinidad de ferias, las ferias francas, por ejemplo, ¿no? Que empezaron también a discutirse con el trabajo de muchos de ellos y de ellas, o acompañando a las comunidades indígenas. Así que bueno, hay mucho para contar del trabajo de estos técnicos, estas técnicas, de estos trabajadores que empezamos hablando del reclamo salarial, pero siempre terminamos con ellos y con ellas hablando un poco de la cuestión más de fondo, digamos, ¿no? Que es el trabajo que hacen, justamente. 10:34 minutos.